¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la replicación. La replicación es el proceso por el cual el ADN se replica a sí mismo, por el cual obtiene copias del material genético, del ADN. Más adelante veremos la transcripción y más adelante veremos la traducción, ¿de acuerdo? Este flujo de información de ADN hasta ARN y hasta proteína, pues se le conoce como el dogma central de la biología molecular y propone que toda la información va en este sentido. Sin embargo, ya se han descrito organismos que generalmente son virus, por los cuales la información puede ir de ARN a ARN o incluso de ARN a ADN, hacia atrás, ¿vale? Pero todo esto ya lo veremos más adelante en el curso. Ahora mismo lo que nos interesa es aquí, la replicación. Aquí tendríamos, esto sería el núcleo de una célula, esto sería el citoplasma y esto sería la membrana nuclear, y vemos cómo el flujo de la información va de ADN a ARN por esa síntesis del ARN mensajero. La semana pasada estuvimos viendo pues todos los tipos de ARNs que hay en la célula, estuvimos viendo el ARN ribosómico, el ARN transferente, el ARN mensajero, vale. Pues en la síntesis de este ARN mensajero pasa al citoplasma y los ribosomas, que están formados por una subunidad grande y una subunidad pequeña, lo transforman en proteína, haciendo esa lectura de los codones y de los tripletes, haciendo esa lectura y los ARN de transferente llevando los aminoácidos para sintetizar la nueva cadena, ¿vale? Estuvimos hablando de cómo se sintetizaban los aminoacil-tRNAs y y la cadena polipeptídica, aunque volveremos más adelante cuando veamos la traducción a este paso, ¿vale? Entonces, ahora mismo de lo que nos vamos a ocupar es de que tenemos una molécula de ADN, una sola, y vamos a pasar a tener dos, ¿de acuerdo? Mediante el proceso de la replicación. Ese va a ser nuestro objetivo de hoy, ver cómo pasamos de una molécula de ADN a dos moléculas de ADN, ¿vale? Esta molécula de ADN, esta replicación ocurre en una fase en concreto del ciclo celular, que es la fase S. Para los que habéis visto el ciclo celular, aunque lo vamos a ver más adelante en citogenética, el ciclo celular está formado por la fase G1, S, G2 y mitosis, ¿vale? Bien. En esta fase, en la fase de síntesis, por eso se llama S, fase de síntesis, es donde se va a sintetizar nuevo ADN, ¿vale? Es donde se va a sintetizar nuevo ADN. A ver, voy a irme un poquito a la pizarra para que lo veáis un poco mejor lo que quiero decir. Nosotros vamos a tener en el núcleo celular, a ver, aquí. Nosotros vamos a tener en el núcleo celular, a ver, esto es un núcleo, ¿vale? Pues vamos a tener un cromosoma. Vamos a tener un cromosoma que va a tener, pues, sus dos partes, ¿no? Sus dos cromátidas. Entonces, esto de aquí que estoy señalando sería el centrómero y aquí tendríamos un brazo y otro brazo cromosómico, ¿vale? Esto digamos que sería un cromosoma súper condensado, ¿vale? ¿De acuerdo? Súper condensado. Lo que pasa es que este cromosoma está sin dividir, solamente aparece en un brazo. La idea que muchas veces tenemos nosotros de los cromosomas es algo en forma de X, pero esto solamente es el cromosoma que está en metafase, ¿de acuerdo? Este sería el cromosoma que está en G1, que todavía no se ha dividido. Va a pasar la fase de síntesis y va a pasar el núcleo a G2. Y en esta fase de síntesis lo que va a ocurrir es que el cromosoma, de tener una única molécula de ADN, el cromosoma va a pasar a tener dos moléculas de ADN, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que va a ocurrir en fase de síntesis, que se va a replicar la molécula de ADN, ¿vale? Entonces, aquí en fase de síntesis veis como en G1, por ejemplo, tenemos un cromosoma rojo, que puede ser el cromosoma 5, y un cromosoma azul, que puede ser el cromosoma 7 o 18, o pueden ser los dos homólogos, me da igual, puede ser el cromosoma 5 paterno y el 5 materno, me da igual. Tengo dos cromosomas en G1,
en G1, y en fase S se va a replicar el ADN, y en fase G2 ya vamos a tener todo el ADN replicado para que se pueda repartir a las dos células hijas en mitosis, ¿vale? Bien, esto como concepto. De todas formas, cuando estemos en el bloque de citogenética, volveremos a incidir en el ciclo celular. Bien. ¿Cuáles son las características generales de la replicación? Las tenéis en el libro, ¿de acuerdo? El ADN es semiconservativo. Tenemos una molécula antigua y se van a generar dos moléculas nuevas, pero que van a poseer cada una de ellas una molécula anterior, una molécula antigua, ¿vale? Por eso se llama semiconservativo, porque cada molécula nueva tiene la mitad nueva y la mitad vieja, ¿de acuerdo? Por eso es semiconservativo, ¿vale? La replicación comienza en un punto muy concreto, que es el origen de replicación, ¿de acuerdo? A partir del origen de replicación, en azul tenemos lo que es la molécula de ADN antigua y se está sintetizando en rojo las moléculas nuevas de ADN y empieza a producirse esa síntesis en el origen de replicación. En el libro, como bien dice, los organismos procariotas, las bacterias, tienen un único origen de replicación, pero los eucariotas tienen distintos, como es en este caso, distintos orígenes de replicación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque un cromosoma es muy largo y si solamente se replicara desde un único origen de replicación, pues tardaría muchísimo en replicarse un cromosoma que es enorme, ¿no? Las bacterias, que el cromosoma bacteriano es mucho más pequeñito, pues pueden tener un único origen y a partir de ese origen se replica todo el cromosoma bacteriano. Pero los cromosomas humanos, los cromosomas eucarióticos, tienen muchos orígenes de replicación. Vale. Más características quiere decir que es bidireccional y secuencial. Bidireccional quiere decir que cuando partimos del origen de replicación va a comenzar a replicarse el ADN en un sentido y en otro, en los dos. Es bidireccional, hacia los dos sentidos, ¿vale? Y es secuencial, pues quiere decir que va por diferentes fases, ¿vale? Que va por diferentes etapas, que las vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Es semidiscontinua. Esto es lo más difícil de entender. ¿Qué quiere decir que es semidiscontinua? Pues que hay una parte que sí que es continua, que el ADN se sintetiza de manera directa, y otra parte que se va replicando a trocitos, que es discontinua. Se replica un trocito, luego otro trocito, luego otro trocito, ¿vale? Eso es lo que quiere decir que es semidiscontinua. Lo tenéis aquí un poquito explicado. Yo voy a explicar un poquito mejor por qué resulta que es semidiscontinua, ¿vale? Y para eso me quiero ir un poco a que repasemos qué es exactamente, aunque ya lo hemos hablado de él, el extremo 3', si yo tengo una molécula de ADN, que es el extremo 3' y que es el extremo 5', ¿de acuerdo? Bien. En el extremo 5' tenemos en la pentosa, a ver si dibujo bien la pentosa. En esta pentosa, ¿sí? En el carbono número 3, 1, 2 y 3, en el carbono número 3, parece que es este carbono, no sé si es este carbono o este de aquí, creo que es este de aquí, bueno. En el carbono número 3 tenemos un OH, ¿vale? Y en el carbono número 5, tenemos un grupo fosfato, ¿vale? Un grupo fosfato, ¿de acuerdo? Si os vais, mira, si os vais al libro, aquí en el libro viene bien reflejado esos extremos, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí vienen. Este sería, espérate que lo quiero aumentar. Ay, perdonad. A ver, ya no sé dónde estoy. Aquí. Vale. Mira, aquí tendríamos en el 3', tendríamos un OH, y en el 5' tendríamos el fosfato de la ribosa,
¿De acuerdo? Esto es una desoxirribosa porque es ADN, es una desoxirribosa porque aquí no hay un OH en el carbono número 2. Si hubiera un OH sería una ribosa y pertenecería al ARN, pero esto es una desoxirribosa y pertenece al ADN. Vale, por este OH, en este extremo de aquí, es por donde se van a unir nuevos nucleótidos, ¿de acuerdo? Nuevos nucleótidos. Siempre se van a unir por el OH, por el 3'. Siempre se van a introducir nuevos nucleótidos por el 3'. Por el 5' no se pueden unir nucleótidos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo pillemos. Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, un carbono unido a un oxígeno y este oxígeno unido a un hidrógeno, esto de aquí es un sustrato perfecto para poder realizar una reacción de síntesis. Un grupo hidroxilo, un OH, es un grupo perfecto para poder realizar pues una unión, un enlace carboxilo, formar un enlace glucosídico, un enlace éster. Yo puedo formar muchos enlaces a partir del OH, pero mirad, el fosfato, lo que hay aquí en el extremo 5', lo que yo tengo es un fosfato, un grupo fosfato. Un grupo fosfato, como ya tenéis que saber, tiene carga negativa. Y esa carga negativa, ¿qué es lo que hace? Repeler muchas moléculas, porque está cargada negativamente. Y para formar un enlace con una molécula que está cargada negativamente, lo que habría que formar es un enlace iónico con otra molécula que está cargada positivamente. Y eso es como súper chungo. No sé si me explico. No se puede hacer. Eso a nivel fisiológico no se puede hacer. No podemos introducir nuevos nucleótidos por el extremo 5' debido a la carga negativa de repulsión que tiene el grupo fosfato, ¿vale? ¿Por dónde metemos nuevos nucleótidos? Por el extremo 3'. En el extremo 3' hay un grupo hidroxilo fantástico para que se vayan uniendo ahí, nuevos nucleótidos. Vale, bien. De tal manera que si yo tengo una cadena, en este caso imagina que es 3', 5', y que yo aquí tengo los nucleótidos, ¿sí? Vale, pues ya lo vamos a ver que no pueden entrar por un lado cualquiera, sino que tiene que ser por un sitio en concreto. Vale, lo vamos a ir viendo poco a poco. Vale, bien. Mirad, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se sintetiza una cadena, hay una cadena que es la cadena conductora, la hebra conductora, que es la que se sintetiza directamente, ¿de acuerdo? Que es la que se sintetiza directamente. Y hay otra hebra que se llama hebra retardada, que se va formando a cachitos, a trocitos, ¿de acuerdo? Se va formando estos trocitos. Vale, mirad, yo tengo esta molécula de aquí. Entonces yo cojo, voy a ponerla a mitad de la molécula, ¿vale? Voy a ponerla aquí, ¿vale? Mirad, yo tengo aquí un trocito de cadena complementaria. Entonces, si aquí hay un 3', aquí que hay un 5', y si aquí hay un 5', aquí que hay un 3'. ¿Me explico? Entonces, esta pequeña molécula de ADN que yo he puesto complementaria aquí, ¿por dónde va a crecer? ¿Por el extremo 5' o por el extremo 3'? Aquí. Pues en el extremo 5' hemos dicho que está el grupo fosfato con su carga negativa. Por aquí no se puede unir nada. Sin embargo, por el extremo 3' que está el grupo hidroxilo, sí. Entonces la cadena va a crecer en este sentido. Y aquí se va a formar una hebra conductora, la cual va a sintetizar esta parte directamente, de manera continua. Por aquí, pero claro, yo tengo que replicar esta parte del cromosoma, esta parte de la molécula de ADN, también la tengo que replicar. ¿Cómo la hago? Pues bueno, lo que puedo hacer es introducir un poquito más adelante, la molécula sigue por aquí, este sería el 3', yo puedo poner por aquí otro trocito de ADN,
que sea igual, aquí el 5' y aquí el 3', y que ahora sí, en este 3', en este grupo OH, la cadena crezca por aquí y se junte con la siguiente, ¿de acuerdo? Y esto sería un trocito que va, voy a cambiar el color, que va desde aquí, ¿vale? Hasta aquí. Esto sería un fragmento. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. De acuerdo. Vamos a ir poniéndole nombres a todo esto que yo he ido diciendo, trocito de ADN, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la idea es que una de las características es semidiscontinuas, ¿vale? Es semidiscontinua. De tal manera que el ADN solamente se puede leer, se lee desde el 3', ¿de acuerdo? La lectura de la molécula, esta de aquí es la cadena molde, porque es la que se está leyendo. Y esta de aquí es la cadena que se está sintetizando, la cadena de síntesis. Esta de aquí. La de abajo. Vale. Entonces, la cadena molde, ¿cómo se lee? Siempre hay que leerla en sentido de 3' hacia 5'. ¿Me explico? Siempre se lee de 3' hacia 5'. Ese es el sentido de lectura. De lectura. ¿Cómo se lee la cadena molde? Siempre de 3' hacia 5'. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo se está sintetizando la molécula? ¿Cómo se está sintetizando la cadena nueva? El sentido de síntesis, ahora vemos que va creciendo, la molécula pues crece en el sentido complementario, que crece de 5' hasta el 3', de 5' hasta el 3', ¿vale? Este sería el sentido de síntesis. Sentido de síntesis. Y este de aquí sería el sentido de lectura, ¿vale? Veis que son complementarios, que son opuestos, ¿de acuerdo? Y nunca hay que confundirlos, ¿de acuerdo? Vale. La cadena crece en sentido 5' y 3', pero la cadena molde se lee en sentido 3', 5'. Esto hay que sabérselo para el examen. Vale. Uy. Seguimos. Viene un poquito explicado lo que yo he dicho, lo que acabo de contar aquí. Lo leéis tranquilamente, paráis la diapositiva si queréis y lo leéis y seguís con el vídeo. Vale, esto ya lo hemos visto. Vale. ¿Cómo se va realizando la replicación? En la replicación hay una serie de enzimas que participan en la replicación. Las vamos a ir viendo. Estas enzimas que hay aquí escritas, este nombre, son las enzimas que primero se descubrieron, que son las enzimas de los procariotas, de las bacterias. Más adelante veremos que las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras células, son enzimas eucarióticas, que son algo distintas, ¿vale? Bien. Bien. La primera enzima que participa es la helicasa. ¿Qué es lo que hace la helicasa? La helicasa abre la molécula de ADN. Es como un calzador. Mirad, aquí en verde tenéis la helicasa. ¿Qué es lo que hace? Pues tenemos aquí una molécula de ADN bicatenaria, normal, y entra como un calzador y la abre para que el resto de enzimas puedan leerla, leer los nucleótidos y puedan empezar a replicar la cadena. De tal manera que esta helicasa, ¿qué es lo que hace? Romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Entre las guaninas y citosinas y las adeninas y timinas hay puentes de hidrógeno y la helicasa rompe estos puentes de hidrógeno para abrir la molécula por primera vez. Vale. Luego hay unas proteínas que lo que hacen es estabilizar la parte que se está desenrollando. Aquí tenemos una doble hélice, que es esta doble hélice, es una estructura muy relajada, pero cuando se estira la molécula está muy tensa y las ADN, las proteínas de unión a la cadena sencilla, las SSBP, se unen a la molécula de ADN y la estabilizan. Aquí tenemos la helicasa como ese calzador abriendo la molécula y las proteínas, estas proteínas la están estabilizando, ¿vale? En este dibujito de aquí las tenemos en rojo. Estas proteínas en rojo están
las SSBP están estabilizando la molécula de ADN. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Imaginaos que nosotros tenemos una molécula, imaginaos que tenemos dos cuerdas enrolladas como una doble hélice, ¿vale? Imaginaos que tenemos dos cuerdas enrolladas como una doble hélice y que la abrimos por la mitad. La abrimos por la mitad con las manos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que el enrollamiento de los extremos se hace más fuerte. Al desenrollar las dos cuerdas por la mitad, el enrollamiento que hay en los extremos se aprieta mucho, ¿vale? Entonces, ¿quién desaprieta este enrollamiento? Si yo abro por aquí, esto se va a apretar. Si yo abro por aquí, esta doble hélice se va a apretar y se va a compactar más. Y no queremos que se rompa, ¿vale? Entonces, ¿quién relaja esta parte de la molécula por aquí? Pues unas enzimas que se llaman girasas y topoisomerasas, de que aparece en el dibujo como, una vez que se ha abierto la molécula de ADN, estas enzimas relajan la estructura de la doble hélice, ¿de acuerdo? Mediante cortes y empalmes. Lo que hacen es que la cortan muy rápidamente, se desenrolla y la vuelven a unir. Y según se va abriendo, según la helicasa va abriendo, pues van haciendo cortes y empalmes para que no se hiperenrolle, ¿no? Ya de por sí está muy enrollada el ADN, pues para que no se enrolle muchísimo y al final acaben rompiéndose los nucleótidos. Vale, bien. Bien, mirad, ¿qué es lo que ocurre cuando yo abro una molécula de ADN, esta sería la molécula de ADN en azul, por un origen de replicación? Lo primero que va a ocurrir es que se van a sintetizar los cebadores. Los cebadores. Mirad, ¿qué son los cebadores? Los cebadores son unas moléculas que van a permitir a la enzima... Mirad, vamos a dibujarlo como estábamos haciendo antes. Vale, yo tengo aquí, se ha abierto la molécula por el origen de replicación. ¿Sí? Vale. Me voy a inventar los extremos. Por ejemplo, voy a poner aquí el 5', por ejemplo. Si este es 5', pues aquí está el 3'. Y al contrario, ¿no? Pues si este es 5', aquí tengo el 3'. Vale, bien. Se ha abierto la molécula por un origen de replicación. ¿De acuerdo? Por un origen de replicación. Bien. Aquí están, pues, los nucleótidos, ¿vale? Aquí están, pues, los nucleótidos de la cadena. Y aquí, en la cadena complementaria, están sus nucleótidos. ¿Sí? ¿Todo el mundo me sigue? Bueno, entonces, en el origen de replicación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a sintetizar los cebadores, ¿vale? Los cebadores son unas moléculas de ADN que son complementarias a esta zona de aquí, a esta región del ADN, ¿vale? A esta región de aquí, a estos nucleótidos, son complementarios. Entonces, si yo sintetizo un cebador, si aquí tengo un 5', pues aquí, en este extremo de aquí, tengo un 3'. Y si aquí tengo un 3', pues este cebador tendrá aquí un 5', ¿vale? ¿Quién sintetiza el cebador? ¿Quién sintetiza el cebador? Una enzima que se llama primasa. ¿Por qué se llama primasa? Yo siempre digo que porque es lo primero que ocurre, porque es el comienzo, ¿no?, de la replicación. Pero bueno, en verdad, este cebador en inglés, el cebador en inglés se llama primer, ¿vale? Se llama primer. Entonces, pues, los primers son sintetizados por la primasa, ¿vale? Son sintetizados por la primasa. Y eso sería lo primero, sintetizar los cebadores. Vale, mirad, aquí tendríamos el esquemita. Tenemos una molécula de ADN, llega a la primasa, ¿de acuerdo? Y sintetiza este fragmentito que es el cebador. El cebador está formado, es ARN, no sé si lo he dicho antes, pero es muy importante. El cebador es ARN. Entonces, como la primasa es una enzima que sintetiza ARN,
se dice que la primasa tiene actividad ARN polimerasa, porque es capaz de sintetizar ARN, los cebadores. ¿Sí? Bueno, paráis el vídeo y seguís escuchando luego. Tenemos la primasa que ha sintetizado el cebador de ARN. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Y siempre se sintetiza de la misma manera. Se sintetiza siempre en sentido de 5' a 3'. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es en el extremo 3' donde están el grupo hidroxilo y es aquí donde yo puedo añadir, introducir nuevos nucleótidos y donde puedo conseguir alargar esta molécula, ¿vale? Entonces, esta primasa se ha sintetizado de aquí para acá, del 5' hacia el 3' y se van introduciendo nucleótidos hacia aquí, ¿vale? Venga, pues esta sería la acción de la primasa. Ahora que ya ha puesto el cebador la primasa, ahora que ya lo ha puesto el cebador, ahora puede llegar la ADN polimerasa y sintetizar la cadena de ADN. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora, ¿cómo se va a sintetizar esta cadena de ADN? Pues como únicamente puede, pues solamente puede crecer desde el 3'. Entonces, la ADN polimerasa irá sintetizando de manera continua una cadena conductora, una cadena molde desde el 3', desde este 3' hacia adelante, ¿vale? Entonces, el sentido de síntesis es de 5' a 3', pero el sentido de lectura, si os dais cuenta, estamos desde 3' hacia 5'. Es el contrario, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo voy a poder sintetizar yo? Pues según se vaya abriendo la molécula, esto directamente va a ir sintetizando lo nuevo, ¿vale? Esta va a ser la hebra conductora. Porque va sola, va como una moto sola. La hebra conductora la sintetiza la ADN polimerasa 3, ¿vale? La ADN polimerasa 3 y se sintetiza sola, sin necesidad de nada más, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de aquí que me ha quedado sin sintetizar, ¿cómo replico yo esta parte de aquí? Pues obligatoriamente tengo que coger, la primasa tiene que poner aquí un cebador nuevo y si yo tengo aquí el 3', este es 5', y si yo tengo aquí el 5', este extremo es 3', y se tiene que sintetizar un fragmento de Okazaki desde aquí, desde este cebador, hasta que se encuentre el siguiente cebador, ¿vale? Esto sería un fragmento de Okazaki. Y según se vaya abriendo la molécula de ADN, voy a abrirla un poquito, ¿vale? Según se vaya abriendo, a ver si me sale el dibujo, según se vaya abriendo y vayan habiendo aquí más nucleótidos, pues la primasa sintetizará por aquí nuevos cebadores y la ADN polimerasa 3 irá sintetizando nuevos fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Y esta cadena de aquí que tarda más en sintetizarse se denomina hebra retardada. ¿Vale? La hebra retardada. ¿Sí? La hebra conductora y la hebra retardada. Vale, bien. Pues vamos a ir viéndolo con los dibujitos. Bien, mirad, aquí tenéis cómo este OH, este 3' OH va a permitir añadir aquí nuevos nucleótidos, ¿vale? Y como veis es en el extremo 3' donde se van introduciendo siempre nuevos nucleótidos. No se pueden introducir nucleótidos por otro extremo, nada más que por el extremo 3', ¿vale? Esta sería
la nueva síntesis. Vale. Bueno, lo que he estado comentando es que existen las ADN polimerasas existen de muchos tipos. Las que están en procariotas se expresan con números romanos 1, 2, 3 y las de eucariotas se expresan con el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta y épsilon, ¿vale? Bien. Aquí tenéis un poquito esto pues verdaderamente tampoco hay que sabérselo para el examen, ¿no? Simplemente pues que sepáis que estas ADN polimerasas son eucarióticas y que la 1, 2, 3 son procarióticas, ¿no? Aquí tenéis un poquito cuál es la función de la ADN polimerasa cuál es su función de cada una de ellas en células eucarióticas, en células animales o en células de plantas, ¿vale? Bien, para que tenga mucho interés, pues lo puede parar y lo puede leer, ¿vale? Pero yo no os lo voy a preguntar esta tabla. Vale, fijaos lo que ocurre en el dibujo que he hecho yo aquí, que llega un momento en el que la ADN polimerasa ha sintetizado el fragmento de Okazaki, pero lo tiene que unir al cebador de delante, ¿sí? Lo tiene que unir al cebador de delante. Vale. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de una ligasa. La ligasa, que es lo que une el extremo 3' OH y el extremo 5' con el fosfato. La ligasa con gasto de ATP forma el enlace fosfodiéster y ya tenemos la cadena unida, ¿vale? Estaría la cadena unida, ¿vale? Bien. Creo que no he contado una cosa, y es que el cebador es un cebador de ARN y no se puede quedar la nueva cadena no puede ser mixta ADN-ARN, ADN-ARN, tiene que ser una cadena completa de ADN. Entonces, hay una enzima, voy a poner en rojo, hay una enzima que sustituye el ARN del cebador, lo sustituye por ADN, ¿vale? Y esa es la AD, como es quitar ARN y poner ADN, pues es la ADN polimerasa 1, ¿vale? La ADN polimerasa 1. ¿Por qué se llama ADN polimerasa? Porque elimina ARN y sintetiza ADN, porque pone ADN. Igual que la primasa ponía ARN y era una ARN polimerasa, pues esta enzima pone ADN y es una ADN polimerasa. Y como quita ARN, se dice que tiene actividad, está por el libro escrito, que tiene, por eso es importante que todo esto suene ya, actividad exonucleasa. Exonucleasa. Una polimerasa es que pone nucleótidos y una exonucleasa es que quita nucleótidos, ¿vale? Y esta tendría actividad ARN exonucleasa, porque quita ARN y pone nucleótidos de ADN, ¿vale? Sé que son muchas cosas, muchas palabras, mucho vocabulario y los conceptos son un poquito abstractos, pero la biología molecular es así, lo siento mucho, yo no me puedo inventar las cosas. Bueno, vale. Vamos a ver ahora las fases, que sería la fase de, la primera fase que sería la fase de iniciación, si no me estoy equivocando, y la segunda sería la fase de elongación. Sí. Pero antes de ver las fases, antes de meternos en las fases, quiero que lo veamos con un vídeo, ¿vale? Con un vídeo que lo tengo aquí. Aquí. A ver si esto... Aquí, vale. Mirad, si entráis en bionova.org.es y entráis aquí en multimedia, tenéis un montón de vídeos de biología molecular, ¿vale? Entonces nosotros vamos a bajar a uno muy interesante sobre la replicación del ADN, ¿vale? Este de aquí. El vídeo dura unos 10 minutillos y el narrador va a ir contando todos los procesos que yo ya he ido contando, ¿vale? Pero por reforzarlos y por verlos en acción antes de empezar con las fases. En este vídeo analizaremos la replicación del DNA a varios niveles con complejidad creciente. Comenzaremos analizando lo que ocurre en la horquilla de replicación sin tener en cuenta las proteínas que intervienen en ella. La doble hélice del DNA se desenrolla.
En la hebra conductora, la síntesis del DNA avanza en dirección 5'3'. Se sintetiza un fragmento corto de RNA cebador. El RNA cebador se alarga en dirección 5'3' con cortos segmentos de DNA denominados fragmentos de Okazaki. A medida que avanza la horquilla, el proceso se repite, dando lugar a una hebra conductora continua y a múltiples fragmentos de Okazaki. En la hebra rezagada, el RNA es reemplazado por DNA. Los fragmentos de DNA son empalmados. A medida que avanza la horquilla de replicación, la hebra conductora y la hebra rezagada adquieren el plegamiento helicoidal. Veamos ahora lo que ocurre cuando tenemos en cuenta las proteínas que intervienen en el proceso replicativo. Estas proteínas son helicasa, conjunto hexamérico de 6 subunidades idénticas que usa la energía de la hidrólisis del ATP para desenrollar el DNA. En las bacterias se desplaza a lo largo de la hebra rezagada en dirección 5'3'. DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 3 es el enzima nuclear en la maquinaria de replicación del DNA. Como se aprecia en el modelo del trombón, el equipo de proteínas de la replicación, lo que se conoce como el holoenzima DNA polimerasa 3, contiene 2 moléculas de este enzima. La DNA polimerasa 3 es el enzima de replicación más importante de la célula. La abrazadera deslizante, sliding clamp en inglés, también es conocida como la subunidad beta del holoenzima DNA polimerasa 3. La abrazadera deslizante rodea la molécula de DNA y se desplaza a lo largo de ella anclando la DNA polimerasa 3 a la cadena Molde. Proteínas SSB. Las proteínas SSB consisten en tetrámeros de subunidades idénticas. Se unen al DNA de cadena sencilla, evitando así la reconstrucción de la doble hélice por las 2 hebras complementarias. Primasa. La primasa es una RNA polimerasa que inicia una cadena corta de RNA, el cebador, que después será alargado por la DNA polimerasa 3. DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 1 tiene las actividades polimerasa y exonucleasa 5'3'. Después de que el cebador haya sido extendido formándose un fragmento de Okazaki, la DNA polimerasa 1 usa su actividad exonucleasa para eliminar el cebador y su actividad polimerasa para reemplazarlo por DNA. Ligasa. La DNA ligasa sella los huecos entre los fragmentos de Okazaki recién sintetizados, uniéndolos entre sí para formar una cadena simple continua. Veamos este equipo en acción. La helicasa desenrolla la hélice del DNA. Las proteínas SSB evitan la reconstrucción de la doble hélice del DNA. En la síntesis de la hebra conductora, la DNA polimerasa 3 sintetiza DNA en dirección 5'3'. Una abrazadera deslizante sujeta la DNA polimerasa 3 a la cadena Molde, aumentando así la procesividad de la polimerasa. En la hebra rezagada, la síntesis tiene lugar de modo discontinuo, debido a que el molde de DNA queda expuesto en dirección 5'3'. La primasa sintetiza un corto cebador de RNA. La DNA polimerasa 3 extiende el cebador de RNA con DNA, dando lugar a un fragmento de Okazaki. A medida que avanza la horquilla, el proceso se repite, dando lugar a una hebra conductora continua y a una hebra rezagada con múltiples fragmentos de Okazaki. La DNA polimerasa 1 elimina el cebador de RNA reemplazándolo por DNA.
La DNA ligasa empalma los fragmentos de DNA que resultan. A medida que avanza la horquilla, el proceso se repite, dando lugar a una hebra conductora continua y a múltiples fragmentos de Okazaki en la hebra rezagada. En realidad, la replicación no tiene lugar en pasos discretos. La maquinaria de replicación permite que todos estos pasos ocurran de manera concertada. Una característica adicional de la replicación concertada es que las polimerasas de la hebra conductora y de la hebra rezagada están integradas en una única maquinaria replicativa que ha sido descrita como el modelo del trombón, y consta de estas dos polimerasas una helicasa y un cargador de abrazadera. Este conjunto de proteínas, el replisoma, se desplaza como un todo en la dirección de avance de la horquilla de replicación y va replicando simultáneamente ambas hebras. A medida que el replisoma avanza, la hebra conductora se replica de modo continuo en dirección 5'3'. La hebra rezagada se sintetiza en unidades discontinuas denominadas fragmentos de Okazaki. La polimerasa se desplaza también en dirección 5'3'. Veamos cómo ocurre. En primer lugar, la primasa crea un corto cebador de RNA. La DNA polimerasa 3 de la hebra rezagada libera la cadena molde y el cebador recién sintetizado es resituado para que dicha polimerasa pueda prolongarlo. El cargador de abrazadera coloca ahora una abrazadera deslizante que fija la polimerasa a la cadena molde. Un fragmento de Okazaki es sintetizado en dirección 5'3'. Vale, quiero llamar vuestra atención, esto es el modelo de trombón, que no lo vamos a ver, o sea, en el sentido de que yo no lo voy a pedir, ¿no? El modelo de trombón es verdaderamente como ocurre en la célula, pero bueno, como veis es muy complejo. Yo tampoco quiero que os obsesionéis o volváis loco ahora intentando encontrar el mecanismo que tiene el modelo de trombón, ¿vale? Pero al final lo que ocurre es lo que estábamos viendo. Siempre los fragmentos se sintetizan en dirección 5'3', leyéndose la cadena siempre en sentido 3', 5', ¿vale? Y al final todas las enzimas cumplen exactamente la misma función. La helicasa abre la molécula de ADN, las primasas sintetizan los cebadores, las proteínas SSBP estabilizan la cadena monocatenaria. ¿Me explico? Al final hacen lo mismo, las enzimas hacen lo mismo, aunque la disposición tridimensional dé lugar al modelo de trombón, ¿vale? Vale, era simplemente que lo tuvierais en cuenta. Cuando un nuevo cebador haya sido sintetizado por la primasa, la polimerasa liberará la cadena molde con el fragmento de Okazaki más reciente y se fijará al nuevo cebador. El proceso se repite para cada nuevo fragmento de Okazaki a medida que el replisoma en su conjunto se va desplazando junto con la horquilla de replicación. Bueno, pues ya está. Este era el vídeo que quería que vierais. También quisiera llamar la atención, mirar, hemos visto, se veía, durante el proceso se veía, voy a ponerlo en grande, se veía que la hebra conductora estaba aquí en esta zona y la hebra rezagada estaba aquí en esta zona. Y yo en el dibujo que he dibujado, la hebra conductora me salía aquí, y la hebra retardada o rezagada me salía aquí, ¿vale? ¿Pero por qué?
Porque en este caso yo tenía el dibujo pintado con el 5' aquí arriba y el 3' abajo, y aquí lo tiene dibujado al contrario, tiene el 3' arriba y el 5' abajo. Entonces la conductora le sale en el otro sentido, le sale para acá, ¿vale? Que a esto también podéis practicar vosotros, podéis dibujaros una molécula como queráis para hacer ese dibujo y podéis dibujaros cómo sería la replicación si es 3', 5', si fuese así, cómo sería el origen de replicación y cómo se formarían esas horquillas de replicación, o al contrario, si fuese una molécula en este sentido. ¿Vale? ¿Cómo sería? Porque al final dan dibujos distintos, dan dibujos inversos. Hacer la replicación de estas dos moléculas. ¿Vale? Eso también aparecía por aquí. Aquí teníamos el 5' arriba y el 3' aquí. Fijaos, aquí sí que le da el dibujo como me ha dado a mí. La conductora aquí y los fragmentos de Okazaki aquí. Como lo he hecho yo antes. ¿Veis? Pero en el vídeo, como os estaba comentando, en el vídeo tiene el 3' arriba y la 5' abajo. Por lo tanto, la horquilla de replicación no le sale aquí la conductora y aquí abajo los fragmentos de Okazaki. ¿Me explico? Sería como que esto está al revés, ¿vale? Como que la molécula de ADN, ¿de acuerdo? Si yo a esta molécula le doy la vuelta, ¿de acuerdo? Le doy, no sé cómo hacer el dibujo, le doy la vuelta, ¿vale? Pues al final me quedaría así, ¿vale? Pero que al final no perdáis de vista los extremos y sobre todo lo principal para no equivocarse haciendo nunca el dibujo es que si yo abro una molécula de ADN, y aquí está el 3' y aquí está el 5', ¿vale? Cuando yo sintetice el cebador, ¿vale? Cuando yo sintetice el cebador tengo que respetar esta polaridad. Y si aquí está el 3', el 5' está aquí. Si aquí está el 5', el 3' está aquí. Y ya sabiendo la orientación que tiene el cebador con respecto a la molécula, ¿vale? Pues ya sé yo que el único sitio por donde puede crecer la molécula es del 3' en adelante y que por lo tanto aquí estará la cadena conductora siempre. Y que por el 5' se van a ir formando los fragmentos de Okazaki, inevitablemente. Y si yo tengo la otra molécula aquí al contrario, pues cuando yo sintetice en ella el cebador, voy a ponerlo aquí, cuando yo sintetice en ella el cebador, y aquí esté el 5' y aquí esté el 3', pues la cadena conductora va a estar del 3' en adelante y los fragmentos de Okazaki se irán sintetizando en este sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Probablemente tengáis que dibujar una molécula de ADN en el examen, ¿de acuerdo? Con mucha probabilidad. Así que os colgaré imágenes para que practiquéis y dibujéis con las moléculas de ADN. Bueno, que me enrollo. Sigo con las fases, ¿vale? Que ya las hemos visto. Voy a poner esto en grande. Si me deja. Ay, perdón. Vale. Fases. La fase de replicación tiene iniciación y elongación, ¿vale? Mirad, aquí tenemos, ya podemos ir identificando muchas imágenes, muchos dibujitos. Tenemos la doble hélice. ¿Quién está abriendo? Pues helicasas, y las helicasas están abriendo la molécula y las topoisomerasas y las girasas están relajando la estructura. Las proteínas SSBP están relajando la estructura de las cadenas monocatenarias, ¿vale? Y como veis, aquí está la hebra conductora, la hebra líder, que se sintetizó aquí un cebador y ya de manera continua se fue sintetizando en sentido de 5' hacia 3', ¿vale? Y la molde siempre se va a leer en sentido de 3' hacia 5', ¿vale? Y aquí tenemos, este fue el primer cebador,
bueno, el primer cebador estaría por aquí, pero ya ha desaparecido, un cebador de ARN que la ADN polimerasa 1 está intercambiando por ADN y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza el fragmento de Okazaki, ¿vale? Se ha puesto aquí otro cebador, aquí la ADN polimerasa 3 va a sintetizar el nuevo fragmento y la ADN polimerasa 1 lo sustituirá por ADN. Este cebador, este primer va a ser sustituido el ARN por ADN por la ADN polimerasa 1, ¿vale? Bueno, aquí viene un poquillo teoría que la podéis leer en el libro. Bueno, la burbuja de replicación, el origen de replicación, muy importante ese término, origen de replicación, ¿vale? La helicasa comienza a abrir la molécula de ADN y estas proteínas la estabilizan, al igual que las topoisomerasas, ¿vale? Si queréis leer las diapositivas, pues paráis el vídeo o las leéis, ¿vale? Los sentidos de síntesis ya lo he comentado, siempre se sintetiza de 5' a 3', sea la molécula de ADN o sea el cebador, el sentido de síntesis es este, de 5' a 3'. Podéis bromear diciendo, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida es de 5' a 3', porque en ese sentido se sintetizan las nuevas moléculas de ADN. Y si no hay replicación del ADN, no hay transmisión de la información y no hay herencia, ¿vale? Y no hay heredabilidad. Entonces, el sentido de la vida es ese, la síntesis de 5' a 3', porque en este 3', en ese hidroxilo, se van introduciendo nuevos nucleótidos. Vale. Lo que hemos comentado antes, teoría, la ligasa une los fragmentos de Okazaki. Vale. Este es el esquema que he estado comentando antes, ¿de acuerdo? Tampoco quiero ser pesado. Que tengáis claro, pues que eso, que hebra conductora, ¿de acuerdo? El sentido de síntesis es de 5' a 3', y aquí el sentido de síntesis también es de 5' a 3'. Lo que pasa es que la cadena se está haciendo en el otro sentido. O sea, a ver, que no me quiero liar. La cadena está creciendo hacia acá y esta está creciendo hacia acá, ¿vale? Pero como son antiparalelas, al final crecen en el mismo sentido, crecen de 5' hacia 3' y aquí de 5' hacia 3', ¿de acuerdo? Bien. La segunda fase sería la de elongación. Una vez que ha actuado la primasa y ha sintetizado el cebador o primer de ARN, pues la ADN polimerasa 3, ¿sí?, va a sintetizar el ADN, ¿vale? El ADN nuevo, ¿de acuerdo? Mirad, esto sería un dibujito, ¿no?, de una horquilla de replicación. En rojito tendríamos los orígenes de replicación, ¿no? Aquí estaría la hebra, los fragmentos de Okazaki, la hebra retardada, aquí y aquí, ¿sí? Y aquí sería la hebra conductora, ¿vale? La hebra conductora. Se sintetiza la nueva hebra siempre de 5' hacia 3', ¿vale? Y aquí la polimerasa se desplaza en dirección 3', 5', claro, porque el sentido de la lectura de la cadena molde es de 3' hacia 5', ¿vale? Bien, aquí tenemos la conductora, aquí tenemos los cebadores en azul, cebador, fragmento, cebador, fragmento, cebador, fragmento, ¿vale? Pero siempre es desde 5' hasta 3', de 5' a 3', de 5' a 3', ¿vale? Bien. Y bueno, esta me parece que es la última diapositiva. Aquí pues sencillamente hace hincapié en que hay 5 tipos de ADN polimerasa en eucarióticos, ¿vale? En organismos eucarióticos que actúan pues de esa manera, ¿cómo se dice? De esa manera sincrónica, coordinada en ese modelo de trombón que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Y este sería, por ejemplo, fijaos, un plásmido, un ADN mitocondrial, ¿no?, que es circular. El ADN mitocondrial, que es circular, al igual que el ADN de las bacterias, que también es circular, tendría aquí un origen de replicación
y a partir de este origen se replicaría toda la molécula, ¿vale? Sin embargo, en organismos eucarióticos, veis que tenemos aquí un origen de replicación, voy a ponerlo en grande que lo veáis un poquito mejor. Aquí tendríamos un origen de replicación, ¿vale? Veis como esa burbujilla, luego la cadena normal, la doble hélice, y luego veis que se abre por aquí y que se abre por aquí, ¿vale? Pues aquí tendríamos otro origen de replicación que ha empezado a replicar el ADN pues desde aquí y desde aquí hasta aquí, ¿vale? Este origen y este origen en algún momento se encontrarán, ¿vale? Aquí tenemos otro origen, fijaos, otra horquilla, otra burbuja de replicación, ¿vale? Otra burbuja. Y gracias a que hay muchos orígenes de replicación, pues esta molécula que es muy grande se replica en poco tiempo, ¿vale? Bueno, esa sería una diferencia grande entre procariotas y eucariotas, ¿vale? Estas son imágenes de verdad, imágenes al microscopio electrónico de transmisión. Vale, bien. Pues hasta aquí la teoría.